Hola, ¿qué tal amigos de Fox Sports 3 en México y Latinoamérica? Sean bienvenidos al resumen de la gran final de la temporada 2024 de Trucks México Series. Nos encontramos en el Autódromo Hermanos Rodríguez y los saluda su amigo Juan Carlos Casco, junto con mi partner, Ricardo El Pato Galindo. Partner, ¿cómo estás? Muy contento, partner, de haber regresado a la catedral, a este sensacional recinto, al Autódromo Hermanos Rodríguez, para vivir una vez más una gran final. Final de una temporada de 13 carreras. Recuerda que esta temporada empezó allá en el Aquiles Speedway en una carrera de tierra para sumar 13. Efectivamente, y de ahí los pilotos han venido cosechando puntos y después de eso enfrentándose en las diferentes rondas de eliminación hasta que llegamos a este momento. Recuerden, 4 pilotos se presentan con la posibilidad de ser campeones y el que quede adelante de todos ellos, sin importar la posición, será quien se lleve la corona de esta temporada. Oye, ya vas a ver, porque en las entrevistas que hice previamente, todos me decían, no, los 4 somos muy amigos, no, los 4 nos llevamos muy bien. Pero a la hora de la carrera yo quiero ver eso. No, por supuesto, al final se generan héroes, se generan villanos y todo el resultado de una temporada se centra en la última vuelta de la carrera que estamos a punto de tener aquí en la pista. Va a ser una carrera de pronóstico reservado. Recuerden ustedes la regla de NASCAR. Tienes que quedar delante de los otros 3. Pueden quedar quinto, octavo, noveno, décimo y el quinto lugar es el campeón. Aquí no hay necesidad de ganar la carrera. Así que esto se va a poner buenísimo. Vamos a la parrilla de salida. Y ahora vemos la parrilla de salida con el Chispa Rodríguez, Gerardo en la primera posición y Esteban el Toro Rodríguez. Primera posición y primera fila de puros Rodríguez, partner. Y de playoff, claro. Luego Gerardo Fonseca y otro de los que están en el Championship 4, Salinas. Y en la 5... Helio Mesa y Mateo Girón ahí detrás. Luego Rodrigo Maggio y Eduardo de la Rosa, que se presenta por acá en las Trucks, que también anda por el título de novato del año. Santi Cruz junto a Vale Aranda. Que sea buena carrera, Vale. Detrás de ellos David Reyes, que arranca junto con Rafa Maggio. Jean-Philippe Krul estuvo con nosotros el viernes. Y Roberto Bob Espinosa de San Luis Potosí. Detrás de ellos Mario Ruiz y Ricardo Elizondo. Mientras tanto, vamos directamente al pit lane con Luis Ramírez. ¿Cómo estás, Luisito? Casco, Pato, hoy se define el campeonato de Trucks México Series. Una temporada que inició curiosamente con una carrera en terracería y termina en el asfalto sagrado de la Ciudad de México, donde todos quieren ganar. 4 contendientes por el campeonato, pero solo uno de ellos se llevará la corona y seguramente lo que puede ser ya el ascenso a la categoría Challenge. Varios de estos chicos están buscando no solo impresionar en México, sino también dar el salto a los Estados Unidos, así que acompáñenos para ver quién será el campeón de justamente Trucks México Series. Y esta, partner, es ya la línea de salida. Ahí sí están ya formadas de acuerdo a la parrilla que dimos. Efectivamente, todas las camionetas perfectamente bien presentadas dentro de este Speedfest, donde nos estamos preparando para iniciar todos detrás de la camioneta de seguridad que sencillamente se ve imponente. Que es una Ram, ok. Y ahora después vienen ya saliendo las... Mira, ahí están los playoffs. Los pilotos con los que platicamos y los vamos a escuchar a Rodríguez, Girón, Salinas y Rodríguez. Llega la final de Truck Series México y justamente estoy con uno de los pilotos protagonistas, Gerardo Chispa Rodríguez. Sí, nada, bueno, muy contento. La verdad es que, desde el principio buscamos pelear la final y qué padre que lo hayamos logrado. La verdad es que ha sido un año excelente. Estoy muy agradecido con José Luis y con todo el equipo que la verdad me han apoyado muchísimo y pues nada, a ver qué tal se pone. Oye, hay que decir algo, hay que aclarar algo. No corriste una fecha. Sí, bueno, no pudimos participar en Chihuahua. Estábamos todavía definiendo un poquito la temporada, pero bueno, sabíamos que si éramos constantes y hacíamos las cosas en su debido momento y sobre todo no bajándonos del podio y teniendo carreras buenas, pues la verdad es que íbamos a lograr llegar acá, ¿no? Mateo Girón, segundo año en la categoría, ya en la final. No, sí, la verdad muy contento. Ha sido un año complicado, pero pues muy contento de pasar a la siguiente ronda. La verdad es que la carrera pasada fue muy intensa. Yo creo que para los 6 pilotos que estábamos dentro del playoff
pues sabíamos que nomás 4 iban a pasar, ¿no? Y pues la verdad que me siento muy contento y muy emocionado de ser de esos 4 que acaban de pasar aquí a la final a la Ciudad de México, ¿no? Cualquiera de tus rivales, cualquiera de los otros 3 son muy buenos. Se viene una final definitivamente de pronóstico reservado. No hay ni quien decir, yo sé que tú vas a querer ser el campeón, pero o sea, los ves a los 4 y dices, caray, o sea, estás muy parejo. No, y sí, claro, yo creo que ellos 4 han demostrado un gran rendimiento durante todo el año. Y pues bueno, yo creo que esos 3, aparte de mí, van a estar en su mejor momento todos. La verdad que son pilotos increíbles, me llevo muy bien con ellos afuera de la pista. Y pues claro que todos queremos ser el campeón, ¿no? Y pues ojalá que así sea, llevarnos la pole position el día sábado, el día viernes, perdón. Y pues el día sábado ir a por todo, ¿no? Allá en la carrera para conseguir ese campeonato que tanto anhelamos. Alonso Salinas, ya a un día de la final prácticamente. Sí, ha sido una temporada bastante larga y pues ya solo falta un día para que termine. Han sido varios meses de carreras y pues por fin termina mañana y esperemos llevarnos un buen resultado. Nunca habíamos tenido 13 fechas en un año. Comienzan en el Aquiles, en la carrera de tierra, y después 12 fechas muy seguidas en pavimento, así que fue la temporada más larga en muchos años. Sí, una temporada bastante larga con fechas bastante diferentes como la de Chihuahua, una carrera pues distinta y que creo que a todos nos gustó y pues ya estamos al final de temporada. Esteban Toro Rodríguez, estás en la final peleando el campeonato de Trucks. Sí, la verdad ha sido pues, una temporada complicada al principio, pero bueno, muy orgullosos de estos 3 años que me ha dado la categoría y bueno, este es mi último año y pues me quiero despedir campeón. Entonces es lo que vamos a buscar este fin. Lo leí hace unos días justamente que decías, es mi despedida, quiero retirarme campeón. Sería cerrar un ciclo muy interesante, bueno, y sobre todo buscando la primera victoria. Sí, la verdad la victoria pues, no se nos ha podido dar. En Querétaro ya la teníamos, pero bueno, las carreras son difíciles, ¿no? Entonces esperemos aquí ganar la carrera y pues coronarme campeón. La verdad es lo que he querido pues, desde que me dedico a esto, ¿no? Poder ver a Eloy, a Diego Ortiz levantar el trofeo aquí en Hermanos y en Puebla, pues dije, wow, yo quiero sentir eso, ¿no? Y pues, la verdad estoy muy emocionado. Bueno, pues listos entonces y formaditos de 2 en 2 como en la escuela para poder iniciar con esta competencia. Lidera Chispa Rodríguez y junto con él, Rodríguez te tienes que apellidar si en la primera fila quieres estar. Ahí está el toro cuando sale la bandera verde y así se vive la Trucks México Series por Fox. Los motores de 6 cilindros de las camionetas más rápidas de México. Vamos entrando a la curva plana. Esta es la curva 3 y número 4. Le digo la curva plana porque ese es su nombre original. Así se llama de toda la vida, partner, pero la ex peraltada también está igual de plana, ¿eh? Sí, ahora pues ya la que era peraltada pues ya no tiene peralte, entonces estamos hablando de la curva plana y la otra curva plana. Entonces, la curva plana y la más plana. Exacto, la 1, 2 y la 3 y 4 del óvalo. En este caso, bueno, pues aquí venimos saliendo precisamente de la que para nosotros sería en esta nomenclatura la curva número 2. Vamos hacia la recta trasera y vámonos hacia la que bien dices, partner, la hemos conocido siempre como la curva plana, pero son aquí la 3 y 4 del óvalo. Sí, correcto. Cuando llegábamos a correr las 200 millas, partner, en los coches Pony, corríamos el óvalo, pero lo corríamos al revés de como están corriendo. O sea, lo corríamos en el sentido normal de la pista, como de la meta hacia el puesto 1 o curva 1, y la corríamos con vueltas a la derecha, con curvas a la derecha, no en su configuración NASCAR, que NASCAR por reglamento tiene que correr con vueltas a la izquierda. Sí, la verdad es que hasta ahora pues no he visto algún óvalo que se corra a la derecha, al revés, hacia la derecha. Habría que ver qué pasaría si hubiera una NASCAR Inglaterra, ¿no? Que los volantes están del lado derecho. Ándale, Sería ándale. Interesante, por decirlo Porque menos. EuroNASCAR tiene el volante del lado izquierdo normal como cualquier NASCAR, ¿eh? Sí.
la Euronascar es normal. Vámonos entonces, Rodríguez, Mesa Rodríguez, Everardo Fonseca, Reyes, Mayo, Cruz, Salinas, Mayo y Girón, que es el último en este momento de los pilotos que están luchando por el campeonato. Ustedes vean del lado izquierdo, el cuadro rojo con el número de la posición equivale a piloto del Championship 4 o de la gran final. Primero Rodríguez, segundo Rodríguez, tercero Salinas y cuarto Girón, de los 4 pilotos que están involucrados en la lucha del campeonato. Bueno, pues aquí seguimos entonces con diferentes batallas, mientras el Chispa Rodríguez se despega rápidamente, ¿eh? La verdad es que Sí. qué rápido lo hizo, y Helio Mesa pues convirtiéndose también en un elemento disruptivo de la competencia. De acuerdo. Ahí al estar en la segunda posición por delante del Toro Rodríguez, que por ahora pues no le queda más que velar las armas. Es muy temprano en la competencia, apenas llevamos 4 vueltas de 70. Muy bien. Vámonos entonces, 5 ya, abriendo la curva, la vuelta número 5 de la curva 1. Estamos llegando a la 2. Esto es la parte exterior de lo que ahora es el estadio GNP. Así que es la parte que estamos rodeando para llegar a esta curva plana, que en el caso del óvalo de la Ciudad de México es la parte que lo cierra para completar la milla completa de extensión de la cual se compone este óvalo. Que te voy a decir algo, partner, yo pensé que iban a cerrarlo con dovelas del lado izquierdo y no, está completamente libre, así que hoy es más amplio que en alguna otra ocasión que lo hemos corrido. Sí, pues de repente sí ha estado, digamos, el lugar Cerrado. un poquito más cerrado, pero Ajá. en esta ocasión pues también hay que decirlo. Tiene una semana, menos de una semana, es más, tiene No, nada, 4 días nada, sí, que la Fórmula 1 dejó de estar aquí. Todavía De hay acuerdo. muchísimo equipo de Fórmula 1, hay cajas, hay, vaya, cualquier cantidad de cosas que todavía son de la carrera de Fórmula 1, pero qué gran trabajo de la administración del Autódromo Hermanos Rodríguez para tener todo listo para poder correr menos de una semana después que el Gran Premio de la Ciudad de México. Oye, espérame, NASCAR México fue el sábado y el domingo el Gran Premio Histórico, O sea, Sí, realmente lo hicieron, pero rapidísimo. Sí, no, la verdad es que es brutal. Salinas, la camioneta verde, la camioneta número 7, ahí está pasando, tercer piloto del campeonato del Championship 4, ahí está justamente Salinas haciendo lo posible, aunque ya se le fue Rodríguez. Mira, el Toro debe estar adelante, sí, es la camioneta que va adelante de esta blanca, luego sigue Salinas y el Toro acaba de pasar ahorita, así que el Toro Rodríguez está a un segundo 860 de Rodríguez. El Chispa está levantando la mano ahorita para ser campeón, Sí, la verdad es que hasta ahora, pues el Chispa inmediatamente poniendo esa diferencia tan importante, ¿no? O sea, lo habíamos visto rápido en otras ocasiones, pero creo que en esta categoría, especialmente en Trucks México Series, es poco común ver un piloto tan dominante. Casi siempre Sí. están muy cerca, están todos en la succión, están tratando de buscar algo. Pues en esta ocasión el Chispa impresionantemente rápido, sacándole 2.24 segundos al Toro Rodríguez, que ahora ya está por delante de Helio Está Mesa. segundo. Oye, tú ya conocías a Gerardo Rodríguez, al Chispa, ¿verdad? Sí, ya de un poquitillo de antes. ¿De sí. qué? ¿De karts o de qué? Había estado, ay, sí, por ahí. Pero fíjate que karts, pero no precisamente en el centro de la República. Creo que había venido más de como de Guadalajara, si no me equivoco, algo así. Porque yo no lo conocía. Lo conocí el viernes, tipazo, es un chavo sumamente respetuoso, agradable, pero me decía, es mi primer año en las trucks. Claro. O sea, yo no había corrido en esto, yo vengo de los karts. Bueno, pues le entendió bastante bien y en este momento no solamente está liderando la carrera, sino está pisando el campeonato, ya tiene un pie adentro, Sí, Mira, Helio Mesa, claro. Helio Mesa, que es una realidad. Yo no sé si Mesa va a correr el año que entra en las trucks, probablemente se pueda dedicar ya nada más a la Challenge, pero ha llegado con buenos resultados Helio Mesa. ¿Qué pasó? Amarilla, 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 partner.
¿Qué sucedió? Bueno, pues Amarilla. vamos a ver. Sí, bandera amarilla en la pista. Y no vi la bandera, vi el foco amarillo, vi la luz amarilla y dije, ah, caray, esto está... A ver, ahí está. Uy, ¿quién es? Camioneta 07 de Elizondo. Uy, bueno, pues al final afortunadamente Ay, el lo golpe no es tan enderezó. fuerte. No. Lo medio enderezó. Regresamos rápidamente después de la pausa. Y bueno, la gente de la exposición que estaba anunciando la camioneta 07, pues van a estar muy contentos porque se vio el letrero completito, ¿eh? completito de la Expo Forza. ¿Qué pasó? Mira ahí dice. Oye, ¿qué pasó con Mateo Girón? Pues se fue a último. Sí, muy atrás también con algunos problemas. Lo vemos por ahí por parte de Mateo Girón. Pero pues ni hablar, todavía una carrera muy joven. Afortunadamente creo que viene mucho dentro de esta competencia. Vamos a ver qué sucede. Mientras llegamos perfectamente formaditos a la recta principal. Y me parece que sí o no, nos vamos a ir con bandera verde. Ahí está. Sale la bandera verde y así se vive la Trucks México Series por Force. El problema de Girón es que está buscando el campeonato. Sí, claro, y es de esas carreras donde no quieres tener problemas y ahora se va hasta la 17ª posición. La camioneta número 11, la primera parte del campeonato fue conducida por Andrea Lozano, después se separó del equipo y ya no regresó a la actividad. Ahora está con Reyes, justamente Juan Reyes. Sí, bueno, pues por ahí tratando de hacer un gran resultado con algunos patrocinios de los mismos que tenía precisamente Andrea Lozano. Ah, ok. Sí, con Water People, O sea, para cumplir el año, exacto, para cumplir el para contrato. cerrar por ahí con David Reyes. Ok. Y pues a ver, esperemos tener de regreso el próximo año a Andrea Lozano, que había subido mucho su nivel de manejo y que había hecho las cosas muy bien hacia el final. Esperemos que pueda estar por aquí de regreso. Mientras, el duelo entre los Rodríguez Partners sigue con todo. Oye, por ahí hablando de Rodríguez, pero mujeres, estuve con Majo Rodríguez. Oh, claro. En el autódromo, el viernes. Por ahí está trabajando para regresar a NASCAR, ¿eh? Y ya no regresaría a la categoría Trucks. Está queriendo hacer su incursión a Challenge. Ojalá. Me lo dijo ella directamente, así que viene directamente ya para la idea de regresar a NASCAR, a formato NASCAR, pero a la categoría Challenge. Definitivamente tiene la calidad. Hace falta que lleguen los apoyos económicos, que de repente es lo más difícil, pero pues esperemos que así sea. Y hablando de mujeres que han hecho bien las cosas en las camionetas, bueno, podemos olvidar a Regina Sirvent, que salió de aquí, del equipo Dynamic. Pero ¿qué te parece Vale Aranda con una pole position este año, eh? Y yo creo que algo que hay que reconocer mucho de Vale y de su papá, el señor Pavel Aranda, Sí. pues es que ellos construyeron también un equipo desde cero. Familiar. Sí, un equipo totalmente familiar, un equipo que de repente no tiene los mismos recursos que otros equipos mucho más grandes. Y Pero la dime algo. verdad, muy bien. Tienen dos camionetas, ¿no? Según yo por tienen supuesto. dos camionetas. Recordemos que habían subido también a correr a la otra camioneta de la ART, Sí. a Alexandra Monhaupt, que lo hicieron Correcto, en Puebla. eso fue. Sí, Sí. sí. Oye, y yo te quiero hablar de un gran amigo mío. La camioneta 4 y la camioneta 04, o sea, la de la Rosa y la camioneta 04 de Aranda, pero no es Vale. Te quiero decir algo. Cuando yo trabajé en el equipo del papá de Daniel Suárez, en el equipo donde teníamos como pilotos a Pepe Montaño y al Chivito González, uno de los grandes
pues ahora sí que mecánicos técnicos junto con Marco Reyes, junto en paz descanse Jaime de León, era el famosísimo Cuataneto Salcedo. Bueno, el Cuataneto tiene un hijo que se llama Fernando Salcedo. Estuve con ellos en su pit. Fernando empezó ya con su equipo propio. Cuando tenemos aquí un accidente, ahorita te termino de platicar. Esta es Mesa, partner. Es Mesa, ¿no? Sí, claro, es la camioneta de Helio Mesa. No, bueno. Con la, ya no vi el número, parecía una de los... sí, este sí es Mesa. Parecía una de los Mayo, pero no quiero decir algo que no estoy seguro. Pero aquí está Mesa. No estuvo nada sencillo el golpe, ¿eh? No, la verdad es que se lleva un golpe bastante importante. Mira, afortunadamente parece que quiere de inmediato tratar de echar la camioneta nuevamente a andar. No, pero está muy despedazada. Pero sí, se ve bastante golpeada. Bueno, para terminarte el comentario, te comento que estaba platicando con el Cuataneto. Todo mundo en el NASCAR sabe quién es el Cuataneto. Y me dice, Pato, ya soy ahora el chalán de mi hijo. Pues sí, el hijo es el dueño del equipo. Ahí está el golpe de Mesa. Y después se va. Sí es uno de los Mayo, ¿eh? Sí. Sí, no alcanzo a ver el número, pero por los colores de la camioneta, sí debe de ser uno de los Mayo, del que venía más adelante. Ahí está Mayo, mira, sí. Ahora la pregunta es si fue Rafa o Rodrigo. No, pero está pegando con Vale. Está pegando con Vale, lo que pasa es que la otra camioneta sale después. Mira, ahí pega Mesa. Y el accidente de Mayo es otra cosa. Sí. No tiene nada que ver. Es más bien al frenarse después de ver el incidente, claro. Exacto. O sea, Mesa pega con Vale Aranda y el accidente de Mayo es completamente aparte. Mira, esas tres líneas, al estilo de NASCAR, tú debes de poner una línea de cada lado horizontal amarilla. ¿Estás de acuerdo? En la defensa para decir que eres novato. En NASCAR México y en NASCAR Trucks o en Trucks México Series se usan las tres líneas verticales. Eso quiere decir novato. Hay una diferencia contra el estilo NASCAR de USA. Bueno, pues venimos entonces listos y formaditos de 2 en 2 para empezar nuevamente. El partidor empieza ya. Ahí sale la bandera verde y así se vive la Trucks México Series por Fox. Después del sonido de motores estamos en la recta principal. Ahí está justamente la camioneta número 08 de Rodríguez, después el Toro Rodríguez y después Mayo Espinosa, Bob Espinosa. Yo siempre le he dicho, a ver, escúchame, Bob, ¿por qué no corre todo el año? Bob llega a San Luis, pum, gana. Bien, perfecto. Viene a México, cuarto. ¿Qué pasó, mi Bob? El tema, claramente, para mí, pues es un tema de patrocinio. No, seguro. Me van a decir, págamela tú, ¿no? Sí, exacto. ¿Quieres que corra? Págala tú, Pato. Échame, mira, con $1.5 million corro todo lo que tú quieras. Sí, no está fácil. La verdad es que, bueno, pues Bob Espinosa ha tratado de conseguir los patrocinios, pero no ha sido fácil. Y es un piloto con mucha calidad. Eso sí, creo que lo hemos visto toda la vida. Es un piloto que también en su momento se prepara muy bien en los simuladores. Es un piloto que sabe bien lo que hace, pero pues que no ha tenido el dinero suficiente y los apoyos suficientes para correr toda la temporada. Ojalá y se pueda dar para el próximo año. Mientras tanto, bueno, pues ahí manteniéndose dentro del grupo protagonista. Mientras, vean ustedes nada más, el Toro Rodríguez tratando de darle alcance al Chispa. Uy, es que este duelo es por el campeonato, ¿eh? Rodríguez y Rodríguez. Toro Rodríguez nunca ha ganado una carrera de trucks. Y me decía Pato que mi primera victoria llegue para ganar el campeonato. Pues eso está maravillosamente bien. Pero es que el Chispa no lo ha dejado una sola vuelta. No le ha prestado el liderato a nadie, partner. Vamos a ver qué sucede por aquí entre Toro y Chispa. ¿Qué es lo que sucede? Chispa y Toro, Toro y Chispa.
¿No es un vino el Chispa y Toro? No, no, esa es otra cosa, ¿verdad? A ver, se acaba el segmento. Qué lastimada está la camioneta de Mesa, ¿eh? Sí, la verdad es que ya está dando vueltas, pues únicamente para tratar de mejorar un poco las posiciones, pero no, ya partner, creo que ya no debería ser, ¿verdad? Esa camioneta no da Sí. los tiempos, partner. Creo que habrá que ver que la torre de control le indique si ya no tiene los tiempos mínimos para poder permanecer en la pista. Claro. Mientras terminó el segmento y se quedó en las manos del Chispa Rodríguez, aunque el Toro estaba muy cerca, cosa que hasta hace un rato pues se había complicado un poco. ¿Sabes qué pasa? Que esto lo único que nos puede decir es que todavía no está acabado el campeonato ni claramente un vencedor, ¿eh? Aunque el Chispa está tratando de construir la distancia necesaria, el Toro no lo deja. Allá viene la camioneta de intervención. A mi partner le gustó mucho. Yo creo que se vería bien en una de esas el partner, ¿no? Esas están... No me voy a poder ni subir, ni voy a necesitar un banquito. Pero, ¿a ti te gustan las pick-ups? ¿Sí Pues no tendrías mucho. una camioneta? Ah. La verdad es que no mucho. No son mis favoritas, pero hay veces en las que sí, pues es lo más práctico, ¿no? O sea, No son sus favoritas, que me hizo hundir una en el autódromo de Puebla. no. Ese fue un amigo en común que tenemos y que... Sí pasa, sí pasa. no, claro que sí. Sí pasa, pero a la pérdida total. Ay, de eso. Ay, Ya ay, tiene ay. algunos ayeres. Muchos años ya. Vámonos. Entonces, aquí está ya la neutralización de la competencia, la camioneta de seguridad adelante del grupo, el Chispa Rodríguez en la primera, seguido por el Toro Rodríguez, Mayo, Espinosa y Cruz, Girón, Aranda, Salinas, Reyes y Krul. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a las paradas de pits. No te voy a decir, pero ¿ya viste de quién es la camioneta que va adelante? ¿Del chaparrito de José Luis Ramírez? No. Ah, pues, bueno, es de él, ¿no? ¿Sí es de él? ¿Quién te dijo? No, ¿La del Chispa? No, la truck, Ah. Pace Truck. Ah, no, la Pace Truck, ya vi, claro, que dice Maxi Toys. Esa mera. No, Esta es de José Luis Ramírez. No, esa sí es del chaparrito. Y qué gran trabajo haciéndolo como preparador también Sí, del muy bien. Chispa. Betty Ramírez también ahí fungiendo como parte muy importante bien, del equipo. La verdad muy es que bien. hay que felicitarlos. ¿Y don José Luis? Y bueno, por supuesto. Sí, el papá, no me digas, ese es el mero patrón. Muy bien por el equipo, la verdad es que hasta este momento van ganando el campeonato. Vamos a decir qué dice el HO, qué dice el Toro, porque no se le ha despegado. Yo te voy a decir algo, el piloto que empezó a correr en las trucks con la 8, el Toro Rodríguez, es muy distinto al piloto que está corriendo hoy, ¿eh? Sí, por supuesto, es un piloto que ha evolucionado muchísimo ¡Au! en su manejo. Bueno, a Girón le han dado con todo. Sí, no, bueno. Afortunadamente mantiene la camioneta. Sí, porque después tiene de que se manos. llevaba ese impacto, claro. Oye, me decía el Toro, fíjate, Pato, que cuando me bajo del challenge, ya la camioneta se me hace lenta. Pues se claro. nota, se nota. Se nota que teniendo una referencia más alta, aquí se siente como pez en el agua. Ahora, la camioneta tiene mucho menos agarre, ¿eh? Entonces también tiene que Por supuesto. tener mucho cuidado con eso. Las camionetas tienen llanta con dibujo, por Sí, ejemplo. Y más delgadita. Y llantas desarrolladas tipo bias ply, ¿no? Son llantas que están construidas de forma entrelazada contra las llantas radiales que tiene NASCAR México Series. De acuerdo. Yo sé que son costos, yo sé que son puestas a punto y todo, pero también las trucks se verían muy bonitas con slicks grandotes. Pero sí, como dices, el costo, Son ¿no? costos, sí. Cuando estamos viendo nuevamente la reiteración de ese golpe que lleva a Mateo Girón prácticamente hacia la barda, afortunadamente puede mantener el contacto. Y luego estábamos viendo por ahí cómo Vale Aranda se estaba llevando algunos contactos por la parte trasera, y esto era por parte de la camioneta 22 de Santiago Cruz, que dice atrás: changos locos. ¿No será cuando nos emocionamos con una carrera de NASCAR Cup, Y nos partner? ponemos así. Somos puede los ser, changos locos puede también. ser, claro. Oye, mira,
Yo sé que por una parte son costos, por otra te voy a decir algo. Las camionetas son una serie de desarrollo. Si tú le pusieras slicks grandotes, vamos a decir las mismas llantas de NASCAR México, como en las trucks en USA, ya ves que usan igual las llantas que los Xfinities. Número uno, las vas a hacer menos nerviosas. No te quiero decir más fáciles de manejar, pero te voy a decir menos difíciles. Si quieres que de veras aprendan, déjalos con estas llantas delgaditas. Claro. Ya cuando lleguen a la otra categoría, coche jala más, pero también se agarra más, pero también frena más. Entonces, yo creo que todo el grupo de propietarios de NASCAR o en este caso de las Trucks México Series han hecho muy bien en ponerse de acuerdo, en hacer unos reglamentos muy homologados y está perfecto que corran con estas llantas. Son las mismas con las que corrían los Stock V6. Sí, una llanta que aparte pues ha demostrado ser segura. Aparte no tienen potencia de 8 cilindros. No, por supuesto. Entonces son menos. Creo que están haciendo las cosas muy Sí. bien como categoría Y mira cómo deslizan. y sabiendo que son una categoría de desarrollo, ¿no? Claro. Donde arrancan 19 camionetas, pues me parece que es un hitazo. Porque con los rines de NASCAR se verían sensacionales, se verían muy pros, pero te digo, aparte es un motor 6 cilindros. Para que muevas 4 ruedas slicks mucho más anchotas, pues sí necesitas más motor. Por supuesto. Bueno, pues aquí seguimos con los dos Rodríguez, con el Chispa y el Toro. Detrás, bueno, pues por ahí viene Maggio, en este caso Rodrigo, que es el del auto, el de la camioneta número 67. Salinas también. Y claro, Alonso Salinas, que de igual forma, bajita la mano, pero Alonso Salinas se ha mantenido ahí también peleando fuerte, ¿eh? Pero le falta para llegar a donde están los dos de adelante. ¿Ya viste quién está en top 5? Vale Aranda y atrás Reyes. Gran trabajo, ¿eh? Sí, Vale Aranda lo está haciendo muy bien. Yo pensé que este año Vale se iba a subir un podio, pero bueno, un top 5 sería un gran resultado también. Por supuesto. 46 de 70, estamos llegando a la vuelta 50, ¿eh? Bueno, pues por aquí estamos ya muy cerca de esa vuelta 50 en una carrera donde, bueno, pues ahora Alonso Salinas, al rebasar a Rodrigo Maggio, ya nos pone 1, 2, 3 con los 3 principales contendientes al título. ¿Qué tal ¡Wow! el duelo que tenemos? O sea, una bandera amarilla nos pone en problemas a todos, ¿eh? Una bandera amarilla, no me digas. Que te voy a decir que el Chispa no le ha prestado el liderato a nadie. No se ha movido de ahí en toda la carrera. Bueno, Tiene pues, que completar 70 vueltas. ¿Y qué crees? Puede liderar 69. Si en la última pasa el Toro en primero o Salinas, adiós 69 vueltas en primero, ¿eh? ¿Cuál es la vuelta que tienes que liderar? y la última. O sea, no hay Nada otra. más, o sea, no hay de más otra. que la última. Claro. Ahí está el Chispa. Oye, yo veo el Toro más cerca, ¿eh? Son 2 décimas y cacho. 2.277. Sí. Sí, la verdad es que sigue estando muy cerca y pues al principio vimos cómo el Chispa se alejaba un poco más del Toro. Ahora pues creo que está funcionando mucho mejor el tema con el Toro Rodríguez, que se mantiene. Creo que un poco también a la expectativa de tirar el último zarpazo, de tirar la última mordida hacia el final de la competencia, ¿no? Creo que es muy importante estar ahí cerca y que después de eso, bueno, pues tú puedas hacer el ataque. Pero la contención que ha hecho Salinas sobre el Toro durante las 49 vueltas que llevamos ha sido muy buena. Por supuesto. Yo creo que Rodríguez, el Chispa, se ha sentido sumamente cómodo con la camioneta 08, se nota y no le está costando trabajo. Bueno, ya le va a empezar a costar un poco. No le ha costado trabajo estar en la primera posición, pero tampoco está en un día de campo, ¿eh? Allá va el Toro. Le acaba de bajar 1 centésima de segundo. No, ya lo tiene, ¿eh? El Toro está encima. Ahora son .209, cuando eran .277. A ver, van a castigar a Bob.
Bob Espinosa se va a tener que meter a pits por una. A ver, tú explícanos qué es la bandera blanca con negro. Bueno, esa es una bandera únicamente de apercibimiento. ¿Qué fue lo que le dijeron? Te estamos viendo. O sea, básicamente es la señal de que hay alguna cosa de su manejo, que hay algún estilo, que hay algo que no les gusta tanto y que, bueno, pues de alguna forma no les encantó. Mira, y es precisamente por esta maniobra donde se da el contacto con Fonseca y pues es una forma de torre de control de decir, ten cuidado, porque para la próxima sí te puedo amonestar. Es el equivalente a la tarjeta amarilla del fútbol. Es una amonestación, pero no implica alguna otra cosa. Y en el caso de la torre de control se comunica con el spotter de la camioneta y le dice, oye, dile a tu piloto que tiene un apercibimiento, esa es o un warning, como se dice en inglés, es una llamada de atención, para que lo sepa el piloto también. Exacto. O sea, a veces, bueno, pues cuando tienes comunicación bidireccional, radio y todo eso, pues lo puedes decir también al equipo, avísenle que tiene un warning, un apercibimiento, pero pues esta es una forma mucho más clara de que lo vea tanto el piloto como el público. Mientras tanto, vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y ya estaremos de regreso porque esta carrera está a punto de llegar a su desenlace. De carrera cuando cruzamos la vuelta o empezamos la vuelta 64, 48-51. Vamos a pasar nuevamente a la sentencia para empezar la vuelta 6-5. Ahora va a cambiar el cronómetro, ustedes lo van a ver ahí, bandera azul. Vuelta 65, 49-29. Bueno, un minutito pues, están haciendo más o menos. Sí, por supuesto, es así como, pues por lo menos por ahora, se enfila hacia una posible victoria, descontándole también algunas vueltas y quitándose por ahí algunas camionetas que vienen rezagadas, que eso de cierta forma también le favorece. Por nada más el que te gusta, el top 10 Creo estará. que Jean-Philippe Krul es que el último que perdió vuelta, ¿no? O sea, el top 10 está en la misma vuelta que no, las 9 primeras nada más. Ahí veíamos a Betty, al equipo Ramírez Racing. Faltan 4. Te voy a decir algo, si no sale una amarilla, el Chispa ya tiene una ventaja bastante cómoda. Si los ve, son... Uy, yo quiero ver cuánto es. Ahora Salinas es la segunda posición. Pasó al Toro. Salinas necesita un milagro para pasar al Chispa. La situación no está nada fácil, pero bueno, lo va a intentar, quedando 4 vueltas en la competencia. Ahora, bueno, pues Alonso Salinas va a tratar de recortar distancias. Son 860 milésimas de segundo lo que lo separa de una posible victoria y no nada más eso, de un posible campeonato. Sí. Sí, aquí ya no es ganar la carrera, Alonso ya ha ganado, es ganar el campeonato. Y para eso se los dije a los 4 cuando los entrevistaba, no es necesario ganar la carrera. No, claro. Al final, recuerden, el campeonato es para el piloto de los 4 nominados que quede adelante de sus otros 3 contendientes. Así de fácil. Así es, entonces, vuelta 67, se abre la 68. Estamos prácticamente a 3 de terminar. ¿Por qué 3? Porque hay que terminar la 70. No es que abras la 70 y ya, sino hay que terminar el giro 70. Alonso Salinas buscó una línea poco ortodoxa por la parte interna. Yo creo que tratando pues de ver si podía cortar un poco todavía la distancia de la vuelta. Y se separó. Si se podía acercar y pues creo que por el contrario no le sale bien la maniobra y se le pega nuevamente el Toro. Exacto, lo alcanzó el Toro y se le fue el Chispa. O sea, si te apellidas Rodríguez tienes que tener apodo, el Toro o el Chispa.
Mientras tanto, Ahí está. bandera blanca, partner, estamos en la última vuelta y el Chispa Rodríguez parece tener prácticamente asegurado el título. Por ahí detrás el Toro Rodríguez se está metiendo por la parte interna, le quiere complicar la vida a Alonso Salinas y esto no hace más que ayudarle todavía más al Chispa Rodríguez, que se mantiene la ventaja más de un segundo y medio prácticamente. Va a salir hacia la curva número 3, se perfila hacia la curva número 4, el piloto del Ramírez Racing. Ahí es como llega hacia la recta principal y es así como Gerardo, el Chispa Rodríguez, se perfila hacia la parte interna, cruza la línea de meta, recibe la bandera de cuadros y nosotros tenemos un campeón que se queda con el dulce sabor del triunfo. Ahí está la mamá de Betty también. No, bueno, está todo el equipo y te voy a decir algo. Se consolida el equipo y esa camioneta ya hasta vale un poquito más de dinero, ¿eh? Ya con un campeonato ya tiene pedigrí. O es la posibilidad para José Luis de poner una segunda camioneta. Por supuesto. Porque ya demostró que tiene un equipo para ser campeón. Poner una segunda o mandar a Chispa ya a Challenge y dejar esta camioneta como la camioneta semillero del Ramírez Racing, ¿no? Puede ser. Habrá que ver qué planes tienen. Yo platiqué con el Chispa y sí se lo dije, ganes o no ganes el campeonato, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, pues la idea, digo, todo depende de patrocinios, de muchas cosas, pero lo que a él le gustaría sería ir a Challenge. Sí, es lo que le gustaría. Pues señores de Ser 3 del Norte, ahí está un talentazo, apóyenlo. No, digo, ya ganaron un campeonato. Y este es el equipo. Ahí están los mecánicos, los héroes anónimos del Ramírez Racing. Y ahí está el Chispa festejando su campeonato. Mientras los otros dos, que también eran playoffers, nada más se quedan como el chinito. Pues sí. Pero mira, te voy a decir una cosa. Me gusta mucho que los tres que quedaron vivos estén en el podio. Sí, claro, primero, segundo y tercer lugar de la competencia, primero, segundo y tercer lugar prácticamente del campeonato. Habrá que ver cómo se dan las sumas, recordando que después hay que seguir sumando puntos para poder determinar las siguientes posiciones del campeonato, pero gran trabajo de Alonso Salinas, que se queda con la segunda posición, gran trabajo también del Toro Rodríguez, que se queda con la tercera, la evolución de estos dos jovencitos junto con el Chispa como pilotos, los tres, te lo diría desde ahora, los tres están para Challenge. Mira, el Toro me lo dijo, yo me voy a Challenge, ya estoy corriendo allá, yo me despido de las camionetas. Salinas me dijo, me encantaría, pero como Rodríguez, como el Chispa, pues están viendo temas de apoyos económicos, ¿no? Yo digo, dejarlos un año más, ya no, ellos no. El Chispa como campeón no. Y Salinas, la verdad, ya está para irse a Challenge. Sí. Lo acabas de decir. Sí. Ahí está Luisito, mira. Luisito llegó primero. Y a ver, José Luis, no seas grosero. No le pegues. No seas grosero, Si José te Luis, salió estaba buena la diciendo. camioneta. Sí, pero bueno, el Chaparrito así es de visceral y está muy contento. El Chaparrito es pura pasión. Sí, Pura exacto. pasión. Llegó, le pegó a la camioneta. Pasión y desbordada. allá va Betty también, mira. Allá va Betty, allá va la prensa. Betty es pero la el parte primero que tranquila llegó. de la ecuación. Sí. Pero el primero que llegó fue nuestro compañero y amigo, nuestro reportero en pits, Luis Ramírez. Luis Jesús Ramírez Velasco. Es el primero que llegó. A Fox Sports no le gana a nadie. No, por supuesto, ahí está Luisito. Entonces, bueno, pues en lo que estamos viendo que se prepara para la entrevista el Chispa Rodríguez. Ahora sí, mi Luis, listo, mandamos los micrófonos contigo. ¡Vámonos, Luisito! Estamos ahora sí con el Chispa Rodríguez. Consigues la victoria y además te llevas el campeonato. Una temporada muy peleada. ¿Cómo te sientes con esto? Muy contento, la verdad es que creo que este fin de semana es el claro ejemplo del trabajo que hicimos este año. Fue muy pulcro y muy complejo, ¿no? Al final del día el ritmo fue difícil, pero nada, que creo que solo me queda agradecerle a toda la gente que está hoy conmigo, a mi papá, que hicimos un gran sacrificio por todo esto y sobre todo a José Luis, a Betty, a todos R3 del Norte y toda la gente que está con nosotros, ¿no? Sin ellos nada de esto hubiera sido posible y pues nada, estamos felices de la vida de llevarnos el campeonato. La verdad es que todavía no me la creo, entonces pues nada, muy contentos. Última pregunta, bien, cuéntanos un poco, ¿qué viene para ti el próximo año? Generalmente el campeón asciende. ¿Qué has pensado tú? Por lo pronto descansar, ¿no? O sea, ha sido un año complejo, pero nada, ya veremos qué pasa. Gracias, Chispa. Un abrazo, los integrantes más distinguidos
miembros de esta formación. Vamos a intentar platicar. Y ahora estamos con José Luis Ramírez, quien es justamente el dueño del equipo con el cual se corona el Chispa Rodríguez. Cuéntanos un poco cómo te sientes, un piloto tuyo, campeón. Satisfecho, muy satisfecho, orgulloso de todo el equipo. La verdad, fue una temporada de locos, ¿no? Ganamos muchas carreras, varias poles, récord de pista, el trabajo de la troca 08 se reflejó en la pista en cada fecha, ¿no? Y muy contento con Chispa de cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo como piloto. Y hoy que logra el resultado, pues la verdad, muy, muy satisfecho. La pregunta obligada, ¿qué sigue para el Subera Challenge? Es el plan, las cosas se están acomodando, pero tú sabes que todo se resuelve por ahí de enero, febrero. Veremos, pero el plan y las puertas abiertas en Remedios Racing para el Challenge lo tiene. Muchas gracias, José Luis. Gracias, cuídense mucho, hasta luego. Bueno, pues ya estamos de regreso para ver los resultados con el Chispa Rodríguez ganando la carrera y coronándose campeón. Oye, 10º lugar, fíjate, Jean-Philippe Krull. Vamos a ver cómo le fue en puntos. Quinto vale Aranda. Sí, pero quiero ver si Jean-Philippe se lleva el título de novato del año. Todo indica que sí, ¿eh? Todo indica que sí. Y qué buena observación. Top 5 para Vale Aranda. Entonces, Rodríguez Salinas, Rodríguez Mayo, Aranda de la Rosa, Fonseca, Espinosa, Cruz y Jean-Philippe Krull, novato. 14 años nada más de Jean-Philippe, ¿eh? Sí, un jovencito súper talentoso. Y sí, Jean-Philippe Krull se lleva el título de novato del año. Ok, lo podemos confirmar. Mayo, Reyes, Ruiz, Tato, Elizondo, Gama, Girón, Mesa y Fer Portillo. Y este es el ganador, partner. Efectivamente, por ahí está recibiendo su trofeo como ganador de la carrera. Específicamente como ganador de la carrera por parte de Gerardo el Chispa Rodríguez. Primer lugar y también gana el campeonato. Oye, igual que Eloy, ganan ganando. Eso es una maravilla. Y después, Alonso Salinas, qué trabajo el que hizo. La verdad es que muy merecido también. Se queda a un paso del campeonato, pero gran trabajo, por supuesto que sí. Yo creo que se debe haber quedado subcampeón, habrá que ver puntos, números, pero es muy probable. Y la tercera, para otro piloto de los que llegó a la gran final, de los 4 que llegaron, 3 se subieron al podio. Este es el Toro, que como buen toro, hasta el final siguió embistiendo. Luisito Ramírez, vamos con las entrevistas. Una gran pelea por el campeonato, suerte no se da, pero una gran lucha la que dieron ustedes tres. Sí, la verdad, bueno, la disfruté mucho esta carrera y como se ha visto en las últimas carreras era Chispa yo y pues bueno, fue Chispa, ¿no? Y bueno, felicidades al Chispa, es alguien que lo ha trabajado mucho y pues se lo merece, pero bueno, ahí estamos contentos con el trabajo que hicimos este fin de semana. Aún así un top 3 del campeonato muy bueno, que siga para ti en el futuro. ¿Challenge? Claro que sí, Challenge, de hecho ahorita me toca cambiarme ya al Challenge. Pero sí, el próximo año va a estar recorriendo el Challenge y ya estamos viendo para correr allá en Estados Unidos. Alonso, una temporada que al final se concluye con un top 3 del campeonato, ¿cómo te sientes? Mal, fue una carrera muy complicada, unos pilotos estaban pegando mucho, eso nos afectó un poquito la camioneta, teníamos buen ritmo hasta eso y después eso nos fue perjudicando un poco a lo largo de la carrera. Desafortunadamente no sé el campeonato, pero hay que pensar en el futuro. ¿Qué sigue para ti en cuanto a las carreras? No sabemos todavía, fue un año muy complicado y pues todavía no hay ningún plan para el próximo año. Y después de haber recibido su trofeo como ganador de la carrera, este es el bueno. Este es el trofeo de campeón de la temporada 2024 de Trucks México Series para el Chispa Rodríguez. Y con esto, bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Mi querido Luisito, vamos llegando al final de esta transmisión. Y bueno, Casco Pato, así termina una emocionante temporada de Trucks México Series en el Autódromo Hermano Rodríguez. Tenemos nuevo campeón, que como ya nos comentaba José Luis Ramírez, lo llevará a la categoría Challenge. Así que lo veremos en NASCAR México la próxima temporada. Nos despedimos de aquí, desde el Autódromo Hermano Rodríguez.
Y bueno, pues aquí estamos viendo las donas del festejo del Chispa Rodríguez, que se convierte en campeón de la temporada 2024 de Trucks México Series. Un gusto haber llevado un año más la NASCAR México y la Trucks México Series Partner. Gracias a Luisito Ramírez, a Ernesto Ordóñez, a Víctor Barajas. Efectivamente, y gracias a ustedes por su preferencia y su atención, se despiden sus amigos Juan Carlos Casco Y Ricardo Galindo. Nos vemos pronto. Se les quiere mucho. Bye.